Hola futuros traders rentables y traders ya rentables y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión el primer video de la nueva serie, la cual se va a llamar De Cero a Más Rentable, en donde yo les estaré dando todo mi conocimiento para que ustedes puedan aprender, mejorar y ser traders rentables este 2025. Este primer video va a ser sobre estructura del mercado básica, en donde vamos a aprender cosas como la fractalidad, qué es una estructura, cómo identificarlas, cuándo el precio crea nuevas estructuras y cómo identificar tendencias para que ustedes tomen los mejores trades posibles. Así que, sin más que decir, vamos para la gráfica. Ok amigos, si están empezando en esto, lo primero que tienen que tener en cuenta es que el mercado es fractal. ¿Y qué quiere referirse a esto? Es decir, que los mismos movimientos que el mercado da en temporalidades de un minuto, lo puede dar en temporalidades mayores como H1, H2, incluso temporalidades diarias y hasta semanales. Pero, ¿cuál es la diferencia amigos? Que entre mayor sea la temporalidad, mayor va a ser la jerarquía, es decir, que va a tener mucha más relevancia un movimiento de H1 que un movimiento de M1. ¿Por qué? Porque H1 es simplemente mayor. Perfecto amigos, una estructura es básicamente un movimiento del mercado que se conforma y se crea de entre mínimos y máximos. Es decir, una estructura alcista se conforma por bajos más altos, altos más altos, bajos más altos, altos más altos, bajos más altos y altos más altos. Esto es básicamente una estructura alcista. ¿Por qué? Porque el precio constantemente nos está diciendo, mira, no puedo ir en zonas más bajas, por lo tanto voy a ir alcanzando zonas más altas, ¿ok? Y una estructura bajista se crea cuando el precio hace lo contrario, bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, altos más bajos y bajos más bajos. Esto es sumamente básico y es indispensable para que ustedes puedan identificar una estructura de forma correcta. Lo siguiente que les quiero comentar es cómo identificar una estructura. Bueno, básicamente si ustedes ya saben que el precio crea estructuras de mínimos y máximos, una vez el precio te crea un bajo y te crea un alto más alto que el anterior, aquí ya te creó una nueva estructura. Es decir, si nuestra estructura inicialmente es desde este mínimo hasta este alto, una vez el precio te cree el nuevo mínimo y el nuevo alto, esa va a pasar a ser nuestra estructura. Como ustedes pueden darse cuenta por aquí, esta sería nuestra nueva estructura y idealmente sería en estas zonas donde nosotros podríamos buscar operaciones. De la misma forma sucede cuando buscamos estructuras bajistas. Si el precio nos hace un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo, nuestra estructura inicial era desde este máximo hasta este mínimo, pero una vez el precio la rompió, ahora nuestra estructura cambia desde el nuevo máximo más bajo hasta el nuevo mínimo más bajo. A eso básicamente hace referencia a cómo identificar correctamente la estructura. Ahora, este es un pequeño tip que les quiero dar amigos y que tienen que tener muy en cuenta porque el mercado va a intentar muchas veces engañarlos con esto. Una nueva estructura se crea única y exclusivamente cuando el precio rompe el máximo o el mínimo. Es decir, si el precio en este ejemplo de estructura alcista que les voy a dar se mantiene en la mitad, aquí el precio no ha creado múltiples estructuras, no, simplemente nuestra estructura sigue siendo desde este mínimo hasta este máximo. Y el precio única y exclusivamente te va a crear una nueva estructura cuando te rompa el máximo y el mínimo con cuerpo de vela. ¿A qué quiere referirse esto? Más adelante se los voy a explicar con el mercado real. Sin embargo, tengan básicamente esto en cuenta y ténganlo muy en sus mentes, porque es algo indispensable para todo lo que vamos a ver ahora en adelante. Perfecto amigos, como un ejemplo en el mercado real, yo les voy a mostrar esta estructura bajista en la temporalidad de H1. Como ustedes se pueden percatar, el precio viene desde este máximo hasta este mínimo y empieza a crear cada vez bajos, altos, bajos, altos. Sin embargo, justamente como les estaba comentando en el ejemplo anterior, el precio solamente te crea una nueva estructura una vez te rompa o el máximo o el mínimo. En este caso, el precio, ¿qué fue lo que hizo? Nos rompió el mínimo. Por lo tanto, nuestra nueva estructura es desde este máximo de acá hasta este mínimo de acá. ¿Lo entienden? Entonces, viendo que el precio cada vez nos crea estructuras más bajas, entonces podemos identificar que estamos en una tendencia bajista y por lo tanto nosotros tendríamos que optar tomar más entradas en venta. Nuevamente, ¿qué es lo que hace el precio? Viene hasta aquí arriba y crea una estructura muy grande hacia la baja. Cuando el precio crea otra estructura, cuando el precio ya definitivamente no quiere seguir bajando y por lo tanto te rompe el máximo. Aquí, ¿qué te está queriendo decir el precio? Ya no tengo más fuerza para caer, por lo tanto voy a empezar a optar para subir.
y así el precio va moviéndose constantemente. Si ustedes saben identificar básicamente cómo se mueven las estructuras y cómo pueden tomar trades a favor de la estructura, van a tener trades sumamente sencillos, porque lo más complicado es encontrar la tendencia, y ustedes pueden identificar tendencias únicamente basándose en la estructura básica. Es más, aquí les puedo llegar a dar otro ejemplo. El precio empezó a crear altos cada vez más altos, como se pueden dar cuenta. ¿Qué era lo que teníamos que hacer nosotros aquí? Si vemos que el precio está en tendencia alcista, entonces lo que tenemos que hacer es buscar una zona de compra dentro de nuestra nueva estructura, para ahí sí empezar a tomar entradas en compra y seguir lo que viene a ser la tendencia hasta que el precio nos diga: brother, ya no puedo más, así que vámonos otra vez en ventas o cambie de estructura. En este caso les voy a dar el ejemplo en el mercado real, pero con la gráfica de 3 minutos. Como ustedes pueden darse cuenta, el precio desde este mínimo hasta este máximo ya nos creó un fractal. Ahora, ¿qué sucede aquí? El precio retrocede y miren que el precio internamente intentó hacer nuevas estructuras. Pero cuando el precio nos creó una estructura, cuando nos rompió el máximo con cuerpo de vela, es decir, ahora nuestra nueva fractalidad, nuestra nueva estructura desde este máximo hasta el nuevo mínimo, básicamente. Máximo, mínimo, máximo, mínimo. Entonces aquí nosotros ya nos dimos cuenta que el precio está siguiendo una tendencia alcista. Ahora ustedes se van a preguntar: hey, Anthony, el precio aquí no te rompió. Si ustedes se percatan, hay que ser muy detallistas con eso. El precio nunca nos rompió a la baja con cuerpo de vela, nos rompió con mecha. Y eso es lo que yo hacía énfasis anteriormente. La estructura nueva se crea única y exclusivamente cuando el precio te rompe el máximo o el mínimo con cuerpo de vela. Entonces, este es una estructura alcista completamente válida. De esta forma, nosotros pudimos haber optado por tomar entradas en compra basándonos únicamente en la fractalidad y en alguno que otro concepto que más adelante les voy a enseñar. Básicamente, amigos, espero les haya servido mucho este video. Este video, créanme, amigos, que va a ser sumamente importante para entender de aquí en adelante todo lo que vamos a ver. Y el siguiente video se va a basar sobre lo que van a ser el Choch, el Boss y la estructura de mercado avanzada. Así que si tienen preguntas, dudas o inquietudes, les pido por favor que me las dejen en los comentarios para yo resolvérselas de la mejor forma posible. Además de eso, recuerden que hacemos streams en kick.com de lunes a viernes en la zona horaria de Nueva York. Aquí en la descripción están los links y si ustedes quieren pueden entrar ahí para hacerme sus preguntas y yo respondérselas en vivo y en directo junto con la familia de futuros traders rentables y de traders ya rentables. Así que ya saben, síganme para más, ser más rentables.